parecería inocente para todos los que lo vieron. Pero en realidad iba dirigido a alguien específico, esperando que esa persona lo viera. Y sea honesto, cuando presionaste el botón publicar, ¿qué esperabas? ¿Gustos? ¿Comentarios? Quizás solo un pequeño reconocimiento, o que una persona específica lo ve. ¿O acaso olvidaste que Dios conoce la verdadera intención detrás de tus acciones? Él conoce las intenciones de tu corazón, de nuestros corazones. O piensa en esto. Estás en el trabajo y alguien te pregunta sobre su fin de semana. ¿Mencionas la buena acción que hiciste? ¿O el estudio bíblico al que fuiste? ¿O a qué tan temprano levantaste para orar? ¿O los dice cuánto dinero gastaste en un restaurante? ¿O presumes de la ropa o cosas que compraste? ¿O de las vacaciones que estás planeando? No hay nada malo en compartir nuestras vidas, pero si somos honestos, a veces lo hacemos porque queremos que la gente piense bien de nosotros. Esta noche vamos a hablar sobre algo que afecta a todas las personas aquí y a quienes que están escuchando a través de internet. Y ese es el peligro del orgullo pecaminoso. Agarra sus sillas. No se levanta. Es la tema por este mensaje. Y es una tema que nos inquieta porque el orgullo está tan profundamente entrelazado en nuestra naturaleza humana que a menudo si ni siquiera lo reconocemos. Nuestro fundamento esta noche proviene de dos versos poderosos. Primero, Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. Y dice la palabra de Dios: antes de la destrucción va el orgullo, y antes de la caída, la altivez. Y segundo, Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Y dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Estos no son solo bonitos versículos para poner en una taza de café. Yo creo que cada mujer aquí tiene una taza de café que tiene un versículo ahí. O que escribes en una papel a ponerlo ahí en su refrigerador. Estas son advertencias de Dios sobre un cáncer espiritual que puede destruir nuestra relación con Él y con los demás.
Esta noche vamos a examinar las inevitables consecuencias del orgullo. Comprender la respuesta de Dios ante ello y aprender a reconocerla a nuestra propia vida y descubrir el camino hacia la humildad. Amén. Proverbios 16:18. Una vez más, el orgullo preside a la destrucción y la altivez a la caída. Ese no es una segurgencia ni una posibilidad, es una ley espiritual tan cierta como la aire. La palabra hebrea para orgullo aquí es gaón, que significa arrogancia o majestad. Es la misma palabra utilizada para describir la crecida del río Jordán. Así como un río que crece o se expande más allá del límite normal o original, más allá de sus orillas, causa destrucción. Y el orgullo que crece más allá de los límites adecuados siempre conduce a la destrucción. La palabra hebrea que se traduce aquí como destrucción es shabir, que significa ruptura, fractura o colapso. Es la misma palabra que se usa para describir un hueso roto o fractura. Cuando el orgullo espiritual se apodera de nosotros, nos atrapa, nos agarra, algo se rompe en nuestra vida espiritual. Veamos el ejemplo definitivo, el propio Lucifer. Isaías 14, versículos 12 a 15, nos habla de su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella resplandeciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruiste las naciones del mundo, porque dijiste a ti mismo, subiré al cielo y pondré mi trono sobre las estrellas de Dios. Presidiré en el monte de los dioses, lejano en el norte. Subiré a los cielos más altos y seré como el Altísimo. Más bien, serás llevado al lugar de los muertos y sus profundidades más profundos. Si miras aquí, 3 veces Lucifer dijo, lo haré. Eso es orgullo en su forma más puro y destructiva. ¿Y a dónde lo llevó? A su completa caída y eterna separación de Dios. Hermanos, pero no tenemos que ser un experto de seres sobrenaturales para ver este principio en acción. El rey Nabucodonosor aprendió esta lección de la manera más difícil. Si leemos en Daniel capítulo 4, no tienes que ir por ahí, pero si leemos en Daniel 4, leemos acerca de un rey que
se volvió tan arrogante con sus logros que olvidó quién le dio su poder. Caminó sobre el techo de su palacio y declaró: mira esta gran ciudad, Babilonia. Por mi propio gran poder he construido esta hermosa ciudad como mi residencia real para mostrar mi majestuoso esplendor. Las palabras todavía estaban en sus labios cuando cuando cayó el juicio de Dios sobre él. Fue expulsado de su trono. Perdió la cordura. He lost his sanity. He went crazy. Y vivió como un animal en el campo hasta que reconoció que Dios es soberano sobre todos los reinos. Eso es lo que debemos entender. El orgullo no solo conduce a la vergüenza o a un ego herido, conduce a la destrucción espiritual. Cuando nos elevamos, básicamente los estamos diciendo a Dios: no necesito, puedo manejar esto solo. Y Dios, en su amor y justicia, a veces nos permite experimentar las consecuencias de esa actitud. Piensa en las relaciones destruidas por el orgullo. Matrimonios que terminan porque ninguno de los cónyuges aceptar o quiere confesar que estaba equivocado. Amistades rotas porque alguien no puede disculparse. Iglesias que sufren y a veces se dividen porque los líderes no pudieron humillarse. Trabajos o carreras que derrumbaron por arrogancia. Ministerios destruidos por el ego. Y vidas destruidos por la negativa a reconocer nuestra necesidad de Dios y de los demás. La destrucción no siempre es inmediata, pero siempre es inevitable. El orgullo es como las termitas. Esa es la palabra, los termites, en una casa. Destruye los cimientos hasta que todo se derrumba. Ahora veamos a Santiago 4:6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La palabra oponerse aquí es la palabra griega antitasteti, I don't know how to say it, que es un término militar, ¿ok? Significa organizarse en batalla en orden contra alguien. No se trata de Dios levemente molesto por el orgullo. Es Dios resistiendo activamente a las personas orgullosas. Piensa en eso por un momento. Cuando caminamos con orgullo, no solo estamos cometiendo un error o teniendo
una mala actitud. Nos estamos colocando como rebeldes o adversarios, como enemigos de Dios Todopoderoso. Y hermanos, esa es una batalla que no podemos ganar. ¿Por qué Dios se pone tan fuertemente al orgullo? Porque el orgullo es la raíz de todo pecado. Fue el orgullo lo que causó el primer pecado en el jardín de Edén. La serpiente tentó a Eva, atrayéndola y tentándola a su orgullo. Serás como Dios. El orgullo dice, sé más que Dios. Puede vivir mi vida sin su guía. Merezco algo mejor que lo que Él me ha dado. El orgullo es lo opuesto a la fe. La fe dice, Dios, confío completamente en ti. El orgullo dice, Dios, ya lo tengo controlado. La fe reconoce nuestra dependencia de Dios y el orgullo declara nuestra independencia a Él. Cuando Dios se opone a los orgullosos, ¿cómo se ve eso? A veces es dramático como hizo con Nabucodonosor, pero más a menudo es sutil. La persona orgullosa descubre que sus planes fracasan constantemente. Sus relaciones se vuelven tensas. Experimentan una sequedad espiritual y la sensación de que sus oraciones no son escuchadas ni respondidas. Pierden la bendición y el favor de Dios en sus vidas. He visto en el ministerio, personas talentosas que Dios podría haber usado poderosamente, pero su orgullo se interpuso en su camino. No podían recibir corrección, no podían trabajar con otros, no podían admitir cuando estaban equivocados. Y poco a poco Dios retiró su mano de bendición sobre sus vidas. Y eso es lo importante. Cuando Dios se opone a nosotros, no solo perdemos su ayuda, sino también perdemos su protección. Nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Tomamos decisiones sin sabiduría divina. Intentamos liberar batallas espirituales con fuerzas humanas. Pero aquí está la buena noticia. La oposición de Dios a nuestro orgullo no es cruel ni vengativa. Es correctiva. Él nos ama demasiado como para permitirnos continuar
en un camino que finalmente nos destruirá, nos destruye. Su oposición está diseñada para llevarnos al fin de nosotros mismos, al lugar donde clamamos, Dios, te necesito. Ahora viene la parte difícil. Reconocer el orgullo por nuestras propias vidas. El orgullo es engañoso. Rara vez se anuncia. Más bien, se disfraza con confianza de tener estándares, de tener razón. Permíteme compartir algunas formas comunes de orgullo a las que debemos prestar atención. Primero, está el orgullo espiritual. Este es probablemente la más peligroso porque disfraza de rectitud. El orgullo espiritual dice, estoy más comprometido que otros cristianos. Oro más. Leo más mi Biblia. Sirvo más, etcétera, etcétera. Mira con desprecio a los demás que no cumplen con nuestros propios estándares espirituales. Recuerda el fariseo en Lucas 18:11 que oró, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulterios, ni aún como este publicano. El orgullo espiritual también aparece cuando no podemos recibir corrección sobre asuntos espirituales. Cuando pensamos que tenemos todas las respuestas. Cuando no somos enseñables. Si encuentras pensando, no necesito que nadie me enseñe. Puedo entender y discernir la palabra por mí mismo. Eso es orgullo espiritual. En segundo lugar, está el orgullo intelectual. Esa es la actitud que dice y piensa, soy más inteligente que los demás. Aparece en nuestras conversaciones cuando siempre tenemos que tener razón. Cuando no podemos admitir que no sabemos algo o que estamos equivocados, o cuando menospreciamos a las personas que consideramos menos educados o informados. Y en tercer lugar, está el orgullo financiero. Esto sucede cuando nuestra identidad, our identity, queda ligada a nuestros ingresos, nuestras posiciones o nuestro éxito financiero. Comenzamos a creer que nuestras riquezas se debe a nuestro trabajo y sabiduría, olvidando que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1:17. Y cuarto, está el orgullo basado en la comparación. Aquí es cuando medimos nuestros valores
com- comparándonos con los demás. We compare ourselves to others. Al menos no soy tan malo como X. O tengo más éxito de esa persona. O mis hijos no se portan como la hermana aquella. Este tipo de orgullo es cada vez más veo en las redes sociales, donde constantemente vemos versiones falsas de la vida de otras personas. Aquí hay algunas preguntas distintivas que nos ayudarán a identificar el orgullo en nuestras vidas. Amén. ¿Tienes problemas para disculparte? Cuando te equivocas, ¿tu primera reacción es defenderte o poner excusas? ¿Te cuesta recibir críticas, incluso cuando son constructivas? ¿Te pones a la defensa cuando alguien te señala una área en la que podrás mejorar? ¿Te encuentras siempre hablando sutilmente de ti mismo o dirigiendo las conversaciones hacia tus logros? ¿Tiene problemas para celebrar los éxitos de otras personas? Cuando alguien más recibe reconocimiento o bendición, ¿te sientes celos? ¿Porque tú mereces más? ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Sientes que pedir ayuda es un signo de debilidad? ¿Eres inenseñable? ¿Crees que has aprendido todo lo que necesitas saber o sigues siendo humilde y con ganas de crecer? ¿Desprecias a las personas que son diferentes a ti? Financieramente o en su educación o en su cultura. Hermanos, si pueden admitir algo de esto, no se desesperen. El reconocimiento es el primer paso hacia el arrepentimiento y la curación. Amén. Tenemos que reconocer donde nos fallamos. La segunda mitad de Santiago 4:6 nos da esperanza. Dice, pero da gracia a los humildes. La palabra gracia aquí significa favor inmerecido, asistencia divina y el poder habilitador de Dios. Cuando caminamos en humildad, nos posicionamos para recibir todo lo que necesitamos de Dios. Pero, ¿qué es la verdadera humildad? ¿Qué es la verdadera humildad? Se trata de pensar más en los demás que en ti mismo. La humildad no es tener baja
autoestima, la verdadera humildad es tener una visión precisa de nosotros mismos en relación con Dios y los demás. Las personas humildes no se centran constantemente en sí mismos, en sí mismas, ya sea positiva o negativamente. Están enfocados en Dios y en los demás. Entonces, ¿cómo cultivamos la humildad? Déjame darte algunos pasos prácticos. Número 1. Desarrollar una práctica regular de confesión y arrepentimiento. Salmo 139, 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señala todo lo que en mí te ofende y guíame por el camino de la vida eterna. Haz de esto una oración diaria. Pídele a Dios que te revele áreas de orgullo en tu vida. Número 2. Practica la gratitud constantemente. El orgullo dice, me lo gané. La gratitud dice, Dios dio esto. Comienza cada día reconociendo que todo lo que tienes, su aliento, tu salud, tu familia, tu trabajo, todo es un regalo de Dios. Primera de Corintios 4:7 pregunta, ¿qué tenéis que no os ha dado Dios? Y si todo lo que tenéis proviene de Dios, ¿por qué gloriaros como si no fuera un don? Número 3. Busque activamente corrección y consejo. Dice Proverbios 27, 5 y 6. Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es la reprensión abierta que el amor encubierto. Mejor son las heridas del amigo sincero que muchos besos del enemigo. Pide a sus amigos y sus familiares de confianza que te señalen áreas en su vida que podrás tener problemas con el orgullo. Las personas, sus amigos, sus familiares, ellos que conocen o que son más acerca de ti, pregúntalos. ¿Hay áreas en mi vida que tú miras que tengo orgullo? Ellos van a decir. Amén. Número 4. Sirve a los demás, especialmente en formas que no te brinden reconocimiento. Jesús dijo en Mateo 20, 26 y 27, el que quiere ser líder entre vosotros será vuestro siervo, y el que quiere ser el primer entre vosotros será vuestro esclavo. Encuentre maneras de servir detrás de la escena, donde solo Dios ve. Número 5.
Estudiar la vida de Jesús. Filipenses 2, versículos 5 a 8 dice, debáis tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no pensó en la igualdad con Dios como algo a quien aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, tomó la posición humilde de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma humana, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió como un criminal en una cruz. Mira, si Jesús, que era Dios en carne, pudo humillarse hasta el punto de morir en una cruz, ¿cuánto más debemos humillarnos nosotros? Número 6. Practica la disciplina de escuchar. A las personas orgullosas les encanta hablar de sí mismas y de sus opiniones. La gente humilde es rápida para escuchar y lenta para hablar. Santiago 1:19 nos recuerda entender esto. Todos debáis ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Número 7 y final. Recuerda tu posición ante Dios. Somos salvos solo por gracia, solo a través de la fe. No tenemos nada de que jactarnos excepto de Cristo y su obra a nuestro favor. Como dijo Pablo en Gálatas 6:14, en cuanto a mí, nunca me gloriaré en otras cosas que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Al cerrar esta noche, quiero que comprendan que esta no es solo una discusión académica sobre el orgullo y la humildad. Se trata de elegir, to choose. ¿De qué lado quieres estar en el ambiente espiritual? Por un lado, tienes el orgullo y con él la oposición activa de Dios, destrucción inevitable y derrota espiritual. Por el otro lado, tienes humildad y con ella la gracia de Dios, su bendición y su poder obrando en tu vida. La elección parece obvia, ¿no? Pero aquí está el desafío. Elegir la humildad significa morir a uno mismo diariamente. Significa admitir cuando nos equivocamos. Significa poner a los demás en primer lugar. Significa reconocer nuestra completa dependencia de Dios. Y hermanos, nuestra carne lucha contra eso todos los días. Pero eso es lo que quiero que recuerdas. La gracia de Dios es suficiente. Amén.
Segundo de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos humillamos, no nos volvemos débiles, sino que nos fortalecemos en las fuerzas del Señor. Y esta noche, Dios te está llamando a tomar una decisión. Examina tu corazón honestamente. ¿Dónde hay echado raíces el orgullo en tu vida? Tal vez sea en tu matrimonio y necesitas humillarte y pedirle perdón a tu cónyuge. Tal vez están en tu crianza, y necesitas admitir ante de sus hijos que te equivocaste de algo. Tal vez sea en tu relación con Dios y necesitas dejar de intentar impresionarlo con tus obras y simplemente descansar en su gracia. Quiero cerrar con una historia. Había un hombre que era conocido en toda su comunidad como un gran líder cristiano. Enseñó a las escuelas dominical, sirvió en múltiples áreas y fue respetado por todos. Pero en el fondo estaba orgulloso de su reputación y de sus logros espirituales. Y un día estaba conduciendo por una área pobre de la ciudad cuando su carro se averió y un hombre, un homeless, se acercó y se ofreció su ofreció a ayudar. El primer instinto de este líder cristiano fue a declinar cortésmente. ¿Qué podría saber este hombre sobre los carros? Pero algo en los ojos de ese hombre le hizo reconsiderar. Resultó que ese hombre, ese homeless, era un ex mecánico que rápidamente diagnosticó y solucionó el problema. Y mientras hablaban, el líder cristiano supo que este hombre lo había perdido todo perdió todo a causa de adicción, pero que recientemente había entregado su vida a Cristo. Su fe era simple pero profundo. Su gratitud abrumadora. Su amor por Jesucristo puro y ordenado. Al regresar a casa esa noche, ese líder cristiano se dio cuenta que había conocido a alguien que conocía a Jesús de una manera que él no. La humildad de ese hombre homeless, le había permitido recibir la gracia de Dios en formas que el orgullo del líder no se lo había
impedido. Y esa noche, ese líder se puso a sus rodillas y oró. Dios, he estado tan orgulloso de mi servicio a ti que he olvidado mi necesidad de ti. Perdóname. Hazme humilde como ese hombre que conocí hoy. Hermanos, esa es la oración que les pido que hagan esta noche. No porque Dios quiere humillarte, sino porque quiere bendecirte con su gracia. Amén. Vamos a orar.